Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 27. 2. Libertad. 6. Libertad respecto de y libertad de. Ha arraigado la costumbre de denominar a la libertad negativa libertad respecto de, del inglés freedom from, expresión que pone inmediatamente de relieve el elemento negativo de la situación a la que se refiere. La libertad negativa es, como hemos visto, esa situación en la cual no se está sujeto al límite, como son las situaciones que provienen de normas restrictivas de esta o de aquella autoridad social, es decir, es libertad respecto de este o aquel límite. Hay autores que distinguen la libertad respecto de la libertad de, del inglés freedom to, comprendiendo todas las situaciones designadas con expresiones como libertad de opinión, libertad de iniciativa económica, libertad de reunión, de asociación, de voto, etc., e intentando así poner de relieve, junto al momento negativo de la situación de falta de limitaciones, al cual se refiere el término libertad, también el momento positivo que consiste en la indicación de las acciones concretas que desde la falta de límites son liberadas y por tanto se hacen posibles. Aun cuando la distinción entre libertad respecto de y libertad de exprese la distinción entre aspecto negativo y aspecto positivo de una situación denominada libertad, no hay que confundirla, como sucede a menudo, con la distinción entre libertad negativa y libertad positiva, tal y como hasta ahora ha sido ilustrada. Hemos visto que la diferencia entre la libertad como ausencia de impedimento o de constricción y la libertad como autodeterminación o autonomía estriba en el hecho de que la primera califica la acción humana y la segunda la voluntad. Ahora bien, tanto la libertad respecto de cuanto la libertad de califican la acción. En cuanto tales, no designan dos situaciones distintas, sino dos aspectos que podríamos perfectamente llamar negativo y positivo, con tal de que con esta denominación no se dé lugar a una ulterior confusión de la misma situación. Mientras las dos libertades de las que hasta ahora hemos hablado están conectadas históricamente, pero sin implicarse, desde el momento en que un sujeto puede ser libre de uno de los dos sentidos de libertad sin serlo en el otro, la libertad respecto de y la libertad de se implican en el sentido de que, siendo dos aspectos de la misma situación, el uno no puede darse sin el otro, o en otras palabras, en una situación concreta nadie puede ser libre respecto de sin ser libre de y viceversa. Cuando yo digo, por ejemplo, que soy libre de expresar mis opiniones, digo y no puedo dejar de decir al mismo tiempo que soy libre respecto de una ley que instituye la censura preventiva, así como cuando yo digo que soy libre respecto de cualquier norma que limite mi derecho de voto, digo y no puedo dejar de decir al mismo tiempo que soy libre de votar. Lo mismo puede enunciarse también de este otro modo. No hay libertad respecto de que no libere uno o más libertades de. Así como no hay una libertad que no sea una consecuencia de una o más libertades respecto de. Estos dos aspectos de nuestra libertad de obrar, que continuamos considerando como diferente de nuestra libertad de querer, están pues conectados entre sí hasta el punto de que las dos expresiones, libertad respecto de y libertad de, pueden ser, en algún caso, intercambiables. Que no sean siempre intercambiables depende únicamente del hecho de que la libertad respecto de una única restricción puede liberar más libertad de acción y viceversa. Una única libertad de acción puede haber sido liberada por la eliminación de varias limitaciones. Ejemplificando, por un lado, la eliminación de las normas sobre la censura preventiva abre el camino a varias libertades, como la de hablar en público, de escribir, de publicar, de representar la realidad con las más diversas formas de expresión. Por otro lado, la libertad de prensa puede depender de la carencia o de la abolición de normas sobre la censura preventiva, de normas penales que prevean delitos de opinión, de normas restrictivas acerca del ejercicio de la profesión de periodista, etc. Sustancialmente, si la libertad de prensa no siempre equivale a libertad respecto de la censura y viceversa, eso no depende del hecho de que la libertad de prensa no implique la libertad respecto de cualquier restricción y viceversa, sino únicamente de que la libertad de prensa pueda derivar de la abolición no solo de la censura, sino también de otras limitaciones.
y de que la libertad respecto de la censura puede abrir el camino no solo a la libertad de prensa, sino también a otras libertades. Pero lo que, mejor que cualquier otra explicación, sirve para no confundir la distinción entre libertad como no impedimento y no constricción y libertad como autodeterminación por un lado y libertad respecto de y libertad de por el otro, es que históricamente, de hecho, no puede demandarse una libertad de que no implique también una demanda de al menos una libertad respecto de y viceversa, mientras que no existe una interdependencia análoga respecto de la demanda de libertad negativa y libertad positiva. Hemos admitido, así, que estas dos libertades proceden históricamente a la par, pero las peticiones de la una y de la otra son claramente distintas y de ellas casi siempre son portadores grupos políticos distintos. Si se desea aún otra prueba de la intercambiabilidad de las dos expresiones libertad respecto de y libertad de, piénsese en las 4 libertades que proclamó Roosevelt en el mensaje al Congreso de los Estados Unidos el 5 de enero de 1941. Son las siguientes: la libertad de culto, la libertad de palabra, la libertad respecto del terror y la libertad respecto de la necesidad. Las dos primeras son formuladas como libertad de, las dos últimas como libertad respecto de. Sin embargo, las 4 pertenecen a la libertad de obrar y nada tienen que ver con la libertad como autodeterminación. El acento se pone, en los dos primeros casos, en la acción que hay que liberar. En los otros dos, en el impedimento que hay que eliminar. Depende de razones de oportunidad política, lo que desde el punto de vista conceptual es irrelevante.